Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, Rosaura, en este momento iniciamos tu presentación y lectura. Entonces, vamos con Marta del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Distrital. Voy a pedir unas disculpas anticipadas porque tengo un gato al que no le puedo hacer callar cuando estamos en reuniones. Entonces, pido que me lo excusen desde el comienzo. Buenas tardes, Muy buenas bienvenidos a tardes. este primer encuentro. Para nosotros, desde el Instituto de Estudios e Investigaciones de la Universidad Distrital, es un honor estar aquí en nuestra casa. Espantapárrafos se han convertido en un lugar para el habla, para la escucha, para el silencio, para el abrazo. Con seguridad estamos los que somos y somos los que estamos. Cada uno ha representado para el instituto de alguna manera un lugar que le permite seguir construyendo camino en eso que nos inventamos hace muchos años, desde 1994, y que hace un tiempito estamos organizando como el encuentro con el autor. Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con la poeta Rosaura Mestizo Mayorga. Para nosotros también es importante decir que es nuestro primer encuentro del año, de varios encuentros que pensamos y queremos tener. A todos y a cada uno, bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Bienvenidos todos. Estamos aquí para leer y presentar un libro que del que ya habíamos hablado en este espacio. Es el libro Un viaje con Cavafis de la poeta Rosaura Mestizo Mayorga. La voz de Rosaura es una voz propia, elaborada. En este libro en particular, uno encuentra la voz de una mujer que habla del sueño, de la vida, de la palabra como constructora de sentido. Y bueno, en vista de que Rosaura hoy no puede estar con nosotros aquí de manera presencial, yo me tomo el atrevimiento de leer sus poemas para que ella, en su lugar, desde su casa, nos responda, si su voz se lo permite, algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta, Rosaura, que teníamos era si puedes respondernos, ¿quién es Rosaura Mestizo? Bueno, comienzo por saludar a todo el equipo que está presente, a Espantapárrafos Libros, a esta bondadosa entrevista y a esta invitación. Bueno, comienzo por decirles que Rosaura Mestizo Mayorga es o ha sido una mujer inquieta, siempre crítica de las desproporciones sociales que he tenido, quizás abonado desde mi hogar y quizás más abonado con el trabajo que desempeñé y en el cual me hice como docente entre las montañas del noroccidente y del suroccidente de Bogotá. Creo que vengo ungida de todas esas condiciones sociales y humanas que viví allí y que por supuesto humanizan muchísimo más. Desafortunadamente sí no puedo estar, a pesar de que he estado con remedios domésticos aquí en casa por la voz. Hoy estoy un poquito mejor, pero sin embargo le agradezco mucho a Rocío que me apoye en las lecturas, porque seguramente por momentos me voy a estar como pausando. Entonces, muchísimas gracias por la invitación
y aquí con todo cariño para responder lo que esté a mi alcance en este bonito encuentro del autor. Gracias, Rosaura. Entonces voy a leer un poema que tú me señalaste, se llama el poema Génesis. Así empiezo. Aprendí de mi madre la brecha para hacerme un lugar en el espacio entre penuria y bondad. Fui habitante de su nido en las hondonadas de sus pulsaciones. Aprendí la gravedad del pañal en su caída y del sello en el barro que pisé. Supe que vivía. De su risa y de su llanto conocí la humanidad. De mi padre aprendí a leer el firmamento. Contemplé con él nubes tenues e inquietas, cuando a ellas se acercaba mi cometa. Aprendí a difuminar en ellas el Olimpo y los dioses, y del muro que a mi padre construyera reconocí el valor de la intimidad. Con ellos, con mis padres, diferí la historia y construí una religión propia, un religare del camino. Concebí que lluvia y llanto son hermanas, que sol no converge con incendio. Eso, aprendí con ellos el camino. Lo demás fue mi tarea. Y otro poema que ella me pide que lea se llama Apocalipsis. Busqué arrecifes, cumbres en el insomnio. Establecí el espacio para ocultar el miedo, los vórtices para esconder sospechas, las trituras que se quedan en los puentes cuando la corriente furiosa nos arrastra. Y sigo bebiendo el desconcierto que otorga la reserva de las uvas. Aún no me hallo ni logro un lugar que me ubique donde lo humano se reconozca y acuda a la estancia llamada paz. De tantas religiones, solo una me ha logrado seducir, mi propia soledad, en cualquier rincón del universo. Aquí me mantengo en este diario Apocalipsis. Gracias, Rocío. Tú nos decías que tenías también otros poemas relacionados con esta idea de tu origen, Rosaura. Sí, son definitivamente uno realmente se recrea mucho en su historia, en su vida. Y a ver, vamos a ver por aquí. Biografía para no pensar la ausencia. Ella es la mujer de todos los tamaños, de todos los colores, la señora, la sabia de todos los sabores, de todos los saberes. Ella es gaviota imperceptible del desierto marinero, palanquera en la tormenta, línea en el sueño, puerta en el espejo, hacedora de todas mis corrientes. Ella apedreadora del cascajo en los desafíos, tejedora con las manos de jeroglíficas caricias, y entre sus líneas del tiempo ha construido la constancia. Yo tengo a mi lado aún una señora así, que me incita a vivir en senderos de armonía. Quisiera ser como ella, paciencia y constancia. Bueno, Rosaura, muchas gracias. Y en esa lógica, entonces, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cómo nació ese mundo? ¿Cómo viniste a la poesía? Bueno, para mí es un extraño comparado con todas las historias que tiene la gran mayoría de poetas, ¿no? De escritores. O seguramente cada uno tenemos una mirada, una manera, o ¿cómo se llama? Un asombro, ¿no? Que nos hace estar presente y encontrarnos con la poesía. Esa interés mío nació de una manera bastante extraña, precaria, quizás
insulsa, ¿no? Yo tendría tal vez unos 5 o 6 años cuando ya se comienza realmente a tener memoria, cuando al final de los años siempre se repetían los abrazos, los besos y los llantos para decirse en feliz año o para llorar porque no alcanzaron determinados objetivos. Mi familia era muy grande cuando yo pues estaba chica y daba lugar a esas reuniones grandes de familia, ¿no? Bueno, quizá yo asumía que esos llantos y todo de pronto era porque la gente estaba borracha, mis tíos ya estaban ebrios. Pues las mujeres, por el contrario, eran las que estaban pendientes más bien de la cena, ¿no? A fin de cuentas me gustaba la Navidad a mí por el regalo, pero los años nuevos marcaron una pausa muy importante y era precisamente porque había una conjugación de cosas alrededor de esa celebración de la venida del Año Nuevo. Entre eso estaba, venía de un lado los juegos pirotécnicos que inundaban las pobres nubes de humo, estaban los llantos, las risas de los parientes, estaba todo el tiempo, ¿no? Era como una tragedia en medio de todo. Eh, los 12 campanazos que se escuchaban de todas las iglesias, igual en la radio se escuchaban, el grito de las 12 sirenas a la medianoche, y después de eso, de que pasaban los abrazos, nos sentábamos a la mesa, pero siempre sonaba en la radio la poesía de Federico García Lorca. Alguien, no recuerdo cuál sería el poeta, que en medio de esa voz tumultuosa, que era triste, se leía El romancero gitano. Y creo que esa fue una conmoción, mi primer encuentro con la poesía. De ahí en adelante yo no fallaba, siempre llegaba a la medianoche a buscar la emisora, a buscar la misma emisora para escuchar la poesía. Y siempre escuchaba a Federico García Lorca. De ahí que la escuchaba después cuando empecé a ser adolescente, que recurría a él, me encontraba en esa llama ya que incita como al enamoramiento. Escuchaba mucho, por ejemplo, La casada infiel, ¿sí? Eran poemas de ese tipo que ya como que tocaba con cosas del amor, con cosas del placer también. Y fue como la primera medida de mi inclinación hacia la lectura y hacia la escritura de la poesía. Luego viví una época de niña donde la mayoría de mis tías me decían mentirosa, ¿sí? Por cosas pequeñas, por cosas que suele decir uno de niña. Entonces me saqué, me desquité con ellas cuando ya terminando la carrera del derecho, entonces tenía que hacer mi tesis de grado y decidí por escribir sobre el valor del testimonio del niño como prueba judicial, ¿sí? Fue una, una contienda, como un desquite que tuve con todo lo que me decían de pequeña mentirosa, porque pues los niños somos creativos cuando estamos niños, ¿no? Inventivos, pero los tíos mayores, esto es mentira, eso no es así, es mentira. Entonces me desquité escribiendo mi tesis para grado de eso, que fue bien reconocida porque me decían los 3 maestros, los 3 jurados, que nadie escribía sobre eso. Entonces ellos me preguntaban que por qué yo escribía por eso y les contaba lo que les estoy contando a ustedes. Quería pasarle una cuenta de cobro a los mayores que siempre creen que los niños dicen mentiras o se inventan cosas. Pero sí, nos inventábamos cosas porque ese era el juego de la vida, ¿no? Inventarnos. Ahí donde realmente comienzo yo a escribir, dejando todo un vacío de lo que fue la adolescencia, el paso por el colegio, pero para mí fue significativo esos primeros años con el romancero gitano, escuchando el romancero gitano. Eso fue lo que me produjo a mí un interés bastante por leer y escribirlo, pues porque para escribirlo hay que leerlo.
Y así cualquier día, ya más mayorcita, trabajando tal vez, en Bogotá habían unas librerías de segundas que se llamaban La Manzana. Todavía hay una en la 72, La Manzana, que venden muchos libros de segundas. Por eso amo al Espantapárrafos, porque tiene libros que uno no encuentra fácilmente en una librería moderna, ¿sí? Precisamente hace poco me traje uno bien interesante, ¿no? Rosaura, gracias por la cuña. Mira, y entonces hay un filósofo contemporáneo que dice que venir al mundo es venir al lenguaje. Entonces, Rosaura, ¿qué fue para ti? ¿Qué ha sido para ti la palabra? Bueno, mire, si la miramos desde dos puntos de vista, son diferentes. La una es libertaria, erótica y de alguna manera sinvergüenza, que es la poesía, la palabra en la poesía. Ya, si la miramos desde la lingüística, la palabra es un presidio. ¿Por qué razón le determino yo que la palabra es un presidio? Porque la palabra desde la lingüística tiene que estar en una medida de puntos y señales para poderse expresar más de lo que quiere, ¿sí? Mientras que la poesía, la palabra desde el arte, la palabra es creación, es manifestación de estados de ánimo y emocionales. Y desde la poesía, y estoy de acuerdo con lo que planteaba Eduardo Carranza, la palabra es un viaje por la vida, que puesta en escena es el viaje a Ítaca de Constantino Cavafis, que lo tenemos hoy de invitado. Ese es nuestro invitado. Voy a leer el poema Ubicuidad. Sí, no vale. La palabra, como el duende a ciegas, va y viene, permeada de armonía o de soberbia. La palabra precipicio, donde solo el grito, el aullido es su habitante. La palabra ubicuidad, melodía que entrampa de misterio, presencia de presencias. Torrente, sátira de voces, cuando brota como esquirla. La palabra es calumnia, palabra abusada, palabra sin decir. Como tú dijiste, palabra presidiaria. ¿Te quieren hacer una pregunta, Rosa? Perfecto, gracias. Este encuentro con la palabra nos permite delatarnos quiénes somos, de pronto qué dejamos ver. Y algo importante es cuáles son nuestros deseos, esos deseos que nos impulsan, y ayer lo hablábamos en un evento, el deseo por hacer algo, el deseo por escribir, por estudiar, por investigar, pero me inquieta conocer el evento de dónde sale el deseo y cómo es ese momento con el deseo de escribir de Rosaura. Bueno, en ocasiones es ritualista y en ocasiones es muy espontáneo, ¿sí? Es una conmoción que surge en el momento menos pensado. Es decir, sí se requiere que haya como una disposición de un estado anímico, se requiere eso, porque no es lo mismo estar en una manifestación en la Plaza de Bolívar que estar en una calle solitaria, donde, por ejemplo, en Bogotá circunda el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo puede producir un poema, puede producir una alerta, ¿sí? Puede producir también un asombro. De pronto, la soledad para la construcción poética es ¿con quién estoy hablando? Rocío. Con Marta. Marta, ¿cómo estás? Es eso, es decir, es incierto el momento, es más bien una situación de estado anímico.
es un estado anímico propio, en este caso del poeta, ¿no? Que está dispuesta para verlo y sentirlo. Y ahí es donde, adelantándome un poco a una pregunta, a una de las preguntas, ¿cómo juegan los sentidos, ¿no? ¿Cómo juegan los sentidos? Todos los sentidos. Tienen que ver, a ver, depende del momento, depende de la circunstancia, aparece el juego de uno de los sentidos que hace que se apropie de la imagen que ve en ese momento, de la creación que puede dar a una imagen. Y puede ser la plaza pública, puede ser en casa. Y del sueño sí que me parece muy lindo conversar del sueño. El sueño nocturno es más libre, es más liberal. Pues Rosaura, yo me tomo el atrevimiento de leer el poema Vista, que nosotras no lo teníamos en nuestras preguntas, pero me gustaría justamente compartirlo ante esa pregunta que hace Marta y por lo que tú nos expones, además pensando justamente en esa herencia poética de Cavafis y, digámoslo así, de otros simbolistas y de alguna manera poetas románticos. Entonces, esa comprensión también de la palabra y de la poesía, ¿no? El poema Vista. La puerta continúa abierta, oído al invidente, centella en la hierba, llamado a los eclipses, visión, función del corazón. Y en esa lógica, Rosaura, ¿es la suya una poesía de los sentidos? Sí, porque a quien está referida, ese poema está referido a un ciego, que su sentido que desarrolla, porque el que desarrolla la vista son las teclas de su piano. Sí, de hecho usted lo denomina, le da un epígrafe como aliento a Helen Keller. Él es un pianista ciego de nacimiento. Vale. Y no sé si me permites, Rosaura, también leer, hay otro poema que tú tienes en homenaje a los sentidos, que es también a la vista. ¿Para qué mis ojos? Uh-huh. Y hablas, y pues lo dedicas al pianista japonés. La zarza del camino la descorre el eco de la partitura. En las perennes noches de reflejos extraviados, cuando a la espiral del vacío la melodía penetra y a su bóveda corona. A oídos sordos pasa, llevándolos en su viaje. ¿Para qué mis ojos si no ven el serpentino viaje a las alturas? ¿Para qué mis ojos si la melodía dice suficiente? ¿Para qué mis ojos si con tus dedos las imprimes en el aire? Basta la memoria de mi oído, que alerten los destellos sobre el desnudo cuerpo viajante en la penumbra. Ese es precisamente, a ver, la conversión de los sentidos, ¿no? Como alguien que no ve y a veces que no habla, se hace entender de diferentes maneras. Y ahí hay un trabajo implícito de los sentidos donde el uno reemplaza al otro y no por eso deja de hacerse entender o deja de hacerse magnificar. Bien, Rosaura, y no puedo dejar de preguntarle, en este libro, en este viaje con Cavafis, hay una serie de poemas donde se habla de lo femenino desde diversas miradas. ¿Qué es lo femenino? Entonces, contémosle a nuestros
lectores futuros de este libro, ¿qué es para ustedes lo femenino y cómo se vuelve palabra? Bueno, lo femenino realmente, lo femenino realmente es tan sencillo, pero tan complejo también como el hecho de comprenderme mujer, de entender que estoy ante un mundo que fundamentalmente es machista y que hay que sobrevivir. Y cómo puedo entrar en ese mundo rompiendo las barreras precisamente de esas diferencias, discrepancias y en muchas ocasiones eh, dando saltos, dando saltos. Entonces, la poesía en lo femenino hace reflejar eso, pero el crecimiento también, el caso de mi poesía, no es feminista, es femenina, donde tiene cabida todos precisamente porque quiero recompensar ese espacio que de alguna manera a lo femenino se le había restado. ¿Sí? Eso es como la manera en la que yo trabajo y fundamentalmente hay una transacción, unos oleajes precisamente que trascienden porque en la propia experiencia de ser mujer y de ser una navegante de la vida. Quizás el mismo útero es el que proporciona ese espacio de navegante. Y en ese espacio de navegante, entonces se sucumben las ideas y la defensa de lo femenino, la prioridad a lo femenino. Bueno, Rosaura, voy a leer el poema Emboscadas. Para la perfección fue concebida, mas nunca recibió el castillo de los sabios. No le otorgaron cuerpo de sirena con que evadir de sus costados el cofre del deseo. Le dijeron que debía elevarse como el ave, mas no le enseñaron a volar. Entonces, si vive en el impreciso nudo, si no atina a comprender la totalidad del mundo, no aprendió a aplaudir el odio, la venganza, si no infamó la honra con deshonra, si no atinó a enhebrar 10.000 hebras por un mismo orificio, ¿por qué la inmolan? La visten de mordaz censura. Ella ya no despierta. ¿Para qué presencias y bendición hipócrita? Y el otro sigue, Rosario. No, sigue. El otro poema es Posteridad. Amé tu cuerpo ceñido por el viento. Regreso. Balbuceé la bahía de tu odio como driada del mismo árbol. Plegué los remos de tus brazos, seguí palmo a palmo, una a una, las líneas de las manos, para ver cuántos viajes se cruzaron. Amé cada uno de tus pasos, hundí la hora cósmica en tu campo, curé las heridas de tus horas, salí de mi pecho a inciertas horas y retorné de nuevo a tu pueblo. Me hice llama tantas veces en tu hoguera. De tu memoria aún bebo la sed de tu sonrisa eterna. El primer poema tiene que ver con lo que ya les había planteado anteriormente, ¿cierto? Es el rescate, es la fuerza por el reconocimiento hacia la mujer, hacia lo femenino, porque la imagen de ese poema, el primero que he leído, tiene que ver y surge precisamente de esa cantidad de conflictos y maltratos a las mujeres, ¿sí? Entonces, es como una recopilación de ese dolor mío fotografiado en el dolor ajeno. Es lo que traigo, pues, en esa primera imagen. En la segunda imagen ya es más amoroso en lo que concierne a la intimidad mía, ¿sí?
es más íntimo. Sin embargo, es la necesidad de expresar lo que se siente, porque la mujer no es la máquina de placer. La mujer también es sentimientos, también es sentimientos, también es pasión, también es irrigación. Bueno, muchas gracias, Rosaura. Perdón, voy a dar aquí un salto porque y quiero retomar una idea que tú estabas empezando a desarrollar y bueno, se nos cruzaron otras cosas y es el sueño. El sueño en la poesía de Rosaura. ¿Por qué el sueño? ¿Qué hay allí? Hay algo muy interesante del sueño. Uno es el sueño, lo que soñamos despiertos, y otro es el sueño onórico que pasa en la noche, que trasciende ya de la voluntad nuestra y que le corresponde realmente al cerebro, ¿no? Decía Sigmund Freud que los sueños estaban hechos de los residuos diarios. Y es verdad, ¿no? A veces uno se acuesta a dormir y le ha quedado una cantidad de cosas pendientes, ¿no? Pero que de pronto, entonces, como el reciclaje, se han pasado a la memoria, se han pasado al cerebro y entonces el sueño hace lo que no pude hacer despierta. Sí, es muy onírico lo del sueño. Tanto es así que a veces uno llega a despertarse asustado de su propio sueño. Entonces, el sueño tiene una trascendencia muy importante, es una trascendencia, el sueño cuando yo duermo es una trascendencia de transformación, de liberación, de libertad. Tanto así que digo, yo me puedo sobresaltar y me despierto asustada por lo que estoy soñando, ¿sí? Pero seguramente que ha sido el residuo, como decía Freud, el residuo que quedó del día y entonces efectivamente el cerebro lo que hace es aciclarlo y representárselo oníricamente a uno mientras está dormido. Voy a leer su poema Inventario. Lo mío fue mío alguna vez. El rumbo de una ola en el mar de fondo que no detalla precisión ni punto de partida. Las manos amadas aladas a las mías, la música calando el espíritu. Todo fue mío alguna vez. Simple e impreciso el silencio en cualquier puerto, la hondonada peregrina de la incertidumbre, el sentido de la abeja en mi boca diciendo sin decir, el pulso del reloj acosando a la costumbre, la caricia del sol amacada en el ritmo de mi pecho. Todo lo mío contagiado de alegría por la niebla, alegría atalayada en mis huesos, olas capilares de las ondas de las olas sobre el mar. Todo lo mío, el más sublime tedio del sereno, el amor y su inconstancia. Toda constancia del amor oscilante en mi vientre y en esta tempestad que me desviste, alguna repentina llaga me es perenne. En las perturbadoras olas libres y forzadas incendiarias del mar que arrecifes golpean, lo mío, que alguna vez no lo fue, después de todo, le queda la corriente del viento sobre el mar. Y Eros en pandemia. El amor se hace más grande y noble en la calamidad. Esto es un epígrafe. ¿Cuánto del amor nos resta al final? Invítame a tus labios, déjame penetrar en el suspenso de tus puntos. No quedarán mis huellas sobre tu piel vencida, no tus besos que saben a distancia, no el aire que nos envolvía en uno. No alcanzan nuestros oídos alegoría alguna que venga desde el alma. Solo magnificencia de esta desnudez que nos arrasa
y nos conduce al fuego de los siglos, como tránsito de tiempos epidémicos, azote del miedo hacia el sepulcro. Sin embargo, nos sabemos en un viaje marinero entre sí. Eso basta para estar en la estela de la vida, y si hemos de sobrevivir, como dos plumas nos legaremos a la historia. No sé si hasta aquí haya alguien quiera preguntar algo más a Rosaura o continuamos. Yo quiero preguntar. Sí, hay una persona que te va a hacer una pregunta, Rosaura. Yo soy Tomás Sánchez Amaya. Desafortunadamente fui invitado a este evento, pero me llama mucho la atención que hay una constante en su poesía, en su conversación y tal vez en la conversación que estamos teniendo íntimamente uno consigo mismo, como diría el filósofo. El conversatorio comenzó con Génesis, luego fuimos a Apocalipsis, y yo no sé por qué eso me hizo acordar de un libro que seguramente todos hemos leído, cuya introducción es justamente el Génesis, y el último libro es el Apocalipsis. Pero también las conversaciones en la poesía han emergido momentos, principios, fines, puntos de partida, puntos de retorno. Hay una constante en su poesía sobre estos temas que tal vez, además de ser como naturales, como inmanentes, podrían evocarnos la trascendencia. ¿Lo oíste, Rosaura, la pregunta? En la parte final no la entendí. Es decir, en su poesía habría una constante en la que se conjuga, digamos así, el Génesis con el Apocalipsis, el principio con el fin, el punto de inicio con el punto de retorno. Aparece, por ejemplo, las olas con las crestas y con las cimas y con las profundidades. Pareciera ser que esos elementos opuestos estuviesen presentes. No sé si esa sea una constante en su obra. Sí, realmente sí, por lo que les comentaba desde el comienzo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el principio y fin, porque pues eso en fin de cuentas somos, principio y fin. Entonces lo toco con muchísima frecuencia, exactamente porque me siento que nací y que voy a morir como fin, ¿sí? Y que todas las cosas se desarrollan de la misma manera. Lo que yo veo, ¿sí? En algún momento, así sea antes que yo muera o después que yo muera, pero tienen su fin. Entonces, lo que hago en la poesía es tratar de trabajarle ese centro como custodia por donde pasa la vida, por donde se desarrollan los sucesos. Hoy mismo, por ejemplo, vemos para mí, o para todos nos está tocando mucho la transformación del planeta, ¿sí? Y sabemos que cada situación de esas va a tener un principio y un fin. El principio de la destrucción es la destrucción en sí misma. Entonces, sí, tiene toda la razón. Gracias, Rosaura. Les quiero contar que Rosaura es una gran caminante. Va a muchos lugares, no tiene problema en salir, visitar, ir a eventos. Y a mí en la lectura de su poesía me llamaba la atención justamente cómo ella poetiza el espacio, los lugares. Y me preguntaba acerca de qué es para Rosaura la ciudad.
Perfecto. ¿La oíste bien, Rosaura, la pregunta? No te la entendí. ¿Qué es para ti la ciudad? La ciudad es un monstruo, es una cubierta y es el lugar que amo. Así monstruosa y todo. Voy a leer Bitácora de viernes. Perfecto. Creo que ahí está todo. El poeta no tiene asueto. Mientras duerme, construye castillos que le avivan volver a la luz y desandarla. Él escribe, no de sueños, sí de la red de donde desprende las palabras atrapadas y construye la imagen. La última sonrisa colgante de un pollo a la brasa, un habitante que con su nariz sobre la misma vitrina prueba el día, y el poeta se conmueve. Escribe de la congestión en la ciudad, el crac-crac de la calle rota, la fiesta celeste, animando el vitoreo de las ventas y de sus alegóricos recuerdos se alimenta. Esta carrera séptima le es un observatorio extraño. Imagina espantos enfrentando la muerte, los ángeles, testigos mudos de las cúpulas, fragancias de rebusque despachadas al aire. Los polos entre Sodoma y Gomorra, hasta lo sagrado y sucio. Por el camino, trasiega la humedad de las calles. Llevan el sello de Eros, la fragancia del incienso, el almizcle de las blancas que le impulsan la imagen. Un epigrama, una reverenda metáfora, crea entonces el arte del silencio. Con la botija de voces y la embriaguez que conmociona su pecho. Llega el poeta al lugar que suma voces. Aquí se hace o deshace la convergencia. Allí donde paciente espera el viejo Honoré de Balzac. Cada viernes de la cartografía se mata. Ha robado las tardes asomando el oscuro manto de la noche o las lágrimas teñidas de intenso frío. Afuera en las calles queda la emergencia del paso y el cobrizo día que alimentó al poeta. Bien, Rosaura, este libro, editado por Domingo Atrasado, tiene un prólogo que hizo Juan Manuel Roca, que pues se encuentra aquí presente, y que yo le pedí el favor de que me dejara leer. Entonces lo voy a leer porque es como una lectura de la poesía de Rosaura. Un viaje con caballos. En esas dos orillas de la imaginación y la realidad inmediata, hay un espacio para fundar una nueva orilla. Si buscamos un paraje de Orfeo como si fuera un paraje de nuestra vida, si habitamos un infierno prestado, la palabra nos puede develar a una vieja Eurídice envejecida. Uno se pregunta, al no poder juntar las orillas de la realidad y el deseo, si no estamos traduciendo esos dos ámbitos a un plano falseado y retórico. De esta manera, acoplando imágenes inusitadas y postales corrientes, la autora de Un viaje con Cavafis entremezcla realidades. Tal vez esto ocurra como en los versos de un poema suyo, Trascendencia del silencio, donde nos habla de una soledad que tiene más de 100 años. Bueno, Rosaura, esto ha sido muy grato. Me gusta mucho tu poesía y bueno, ahorita nosotros acá en el Espantapárrafos vamos a celebrar con vino. Entonces, yo, mira, ya hoy tengo un poquito de voz. Ya hoy tengo un poquito de voz, pero no. Rosaura, alguien en el chat te está haciendo una pregunta que te van a leer. Bueno. Rosaura, Iguana vegetariana pregunta,
Vives y amas la ciudad, ¿cómo es tu relación con la naturaleza, con los ríos, con las No montañas? entiendo bien. No te oyó. Preguntan, ¿vives y amas la ciudad? ¿Cómo es ¿Es tu una relación? pregunta para mí? Claro, Sí. claro. ¿Cómo es tu relación con la naturaleza, los ríos, las montañas, los mosquitos? De respeto. Son deidades para mí. Que me duele que la lastimen, porque hace parte del cordón umbilical de nuestra vida. Venga, yo quiero saludar al maestro Roca. Lo quiero ver. Pero es que está del otro lado. ¿Dónde está? Por acá estoy. Aquí. Por allá. Ay, qué bonito verlo, Juan Manuel. Gracias por acompañarnos. Todavía estoy ronquera. Está muy bien. No rockera, ronquera. Muy bien. Gracias por Gran abrazo. acompañarnos. Siempre. Sí. Bueno, Rosaura, muchísimas gracias a las personas que asistieron, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Y nuestra amiga Marta quiere hacer una última pregunta. Rosaura, para quienes nos escuchan. Pero quiero verte, Marta. A ver, ya amplié la pantalla. Gracias para quienes nos escuchan y, bueno, y para quienes nos van a escuchar. Va a quedar grabado este espacio. Si quisiéramos hablar de esa relación con los libros y esa relación con la escritura, ¿cómo seducir para que ese otro se anime y pueda tener otras relaciones con los libros y con la escritura? ¿Qué le dirías? Es una pregunta, la tuya es una pregunta muy, muy válida, porque yo me hice en una época muy interesante donde había mucho interés por descubrir el mundo, ¿sí? Por la lectura, por la conquista del mundo. Pero desafortunadamente, o no sé si desafortunadamente, para hoy en día, pues viene siendo reemplazando ese ejercicio laborioso de oler las hojas de los libros, ¿sí? Incluso de subrayarlos y de rayarlos. Eso era algo bien bonito hace unos años atrás, ¿no? Yo creo que la poesía, en lo que yo llevo, estando más vinculada y en diferentes ambientes, creo que la poesía ha logrado muchos frutos respecto a eso, porque la poesía no es obligación, es libertad. Entonces, los chicos, las chicas, los jóvenes, las jóvenes se entusiasman y esta cantidad de eventos que se hacen como esto que ustedes están haciendo ahí, hace que gente joven vaya llegando. ¿Y por qué insisto en la gente joven? Porque los que ya llevamos algunos años llevando el tren, pues ya de cualquier manera estamos amañados o acostumbrados a los libros, ¿sí? A leerlos, a tomarlos y todos. Los jóvenes son los que necesitamos lograr atraerlos. Y para mí creo que tanto encuentro de poesía como este, sea virtual o sea presencial, tantos talleres abiertos que hay, ¿sí? Gracias. Hacen posible esto. Hay una gran diferencia de épocas, ¿no? En la época del acartonamiento de los poetas, cuando se hablaba de la poesía fundamentalmente de la francesa, que había que tener incluso smoking, los lugares eran muy cerrados, tanto que yo realmente vine a plantarme en la poesía
cuando descubrí a Silva y luego cuando estuve con la poeta Carranza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ella le abrió las puertas a la Casa de Poesía Silva, entró todo el mundo y se fue acabando el acartonamiento de la poesía, que los poetas eran como algo sagrado, ¿sí? Y pues no, los poetas, lo importante es que sepan qué es lo que están escribiendo y que pongan sus sentidos, ahí sí como me planteaba Rocío, sus sentidos en lo que está haciendo y en lo que está diciendo, y que se conmuevan. Fundamentalmente es el conmoverse, es lo que hace construir poesía. Obviamente, esa construcción va de la mano con la lectura de otros anteriores que también lo conmuevan aún. Yo no niego que mucho de lo que yo escribo ha sido movida por algunas lecturas, ¿sí? Que no dice yo voy a copiarlo, no, pero como que me llaman, como que me obligan a que me toca tanto que tengo que escribir algo sobre eso o parecido, ¿sí? Y de cierta manera es como un juego, y cuando yo he tenido la oportunidad de hacerle talleres a los niños, juego cartas pero con frases para que ellos vayan construyendo sentido de un verso, por ejemplo, o de una cantata, ¿sí? Como mecanismos de introducirlos a la lectura y por supuesto a la creación literaria. Es una tarea difícil, pero sabe que yo pienso que en lo que estoy viendo últimamente, en tanta actividad que hay hoy en día, hay muchas ganas de escribir y hay mucha gente joven escribiendo, mucha gente escribiendo. Y luego si tenemos maestros como Juan Manuel, que es un hombre dulce, que es un hombre que abre la puerta, ¿sí? Que no es un hombre, no es un poeta orgulloso, que es una persona sensible, sencilla, caballeroso y que le permite llegar a los poetas principiantes, medianos o más avanzados a estar con él para escuchar su palabra. Entonces, eso me parece que es un aporte muy importante que deben hacer los poetas mayores como lo está haciendo Juan Manuel, ¿sí? La cercanía. Ver, por ejemplo, a ustedes que hay un poco de gente joven acá, ¿cierto? Ahí veo una niña que se sonríe con la mano en la boca, otra que se me está escondiendo, pero que seguramente tienen intereses en la lectura y en la escritura, y que no dejen de hablar con Juan Manuel, que es un hombre espectacular para esto. Oye, Rosaura, aquí hay otra persona que te quiere hacer otra pregunta. Bien. Bueno, es que yo trabajo supuestamente en la Facultad de Educación más grande del país, la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital. Y ahora tengo la fortuna de trabajar en el programa en el que creo que el maestro Juan Manuel Roca trabajó en algún momento, que ahora se llama Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. En otro momento era tal vez literatura, bueno, no recuerdo el nombre de este programa en el que estuvo el profesor, y la referencia es por el profesor Segundo Sabatelli, que un día me dijo, nos encontramos por allá por la Quinta y algo conversamos, y entonces me dijo, el profesor Juan Manuel estuvo aquí hace mucho tiempo y bueno, se fue porque no encajó en las estructuras burocráticas de estas instituciones. Pero quería preguntar, porque es que en el programa en el que yo estoy, seguramente en los procesos de formación, porque allí formamos licenciados en Humanidades y Lengua Castellana, pues en este programa necesariamente debe incluirse la literatura, la poesía, el cuento, la fábula, en todos los procesos de formación de los muchachos, fundamentalmente en un componente que se llama el semiodiscursivo en la actualidad. Pero también he tenido la posibilidad bueno, la licenciatura tiene otros dos componentes que son el investigativo pedagógico y el ético humanístico. Pero también he tenido la posibilidad de moverme en otros programas que no son de formación sociohumanística, ni filosófica, ni ética,
y yo logro ver que la poesía, la literatura, la novela, la fábula, el cuento, son instrumentos completamente ajenos a los procesos formativos. Es decir, no utilizamos estas herramientas como dispositivos pedagógicos, digamos así, para enseñar. Yo hago intentos, por ejemplo, de meter en mis clases de ética, de política a ratos y de evaluación incluso, música no sacra, sino música profana, la música que canta el pueblo, como diría un célebre compositor boyacense, Jorge Velosa. Pero cuando uno hace un tipo de actividades de esas o meter cuentos, los grandes cuentos o los pequeños cuentos, los muchachos como que abren los ojos y dicen, ¿cómo es que nosotros, cómo es que en la academia no se trabaja con la poesía? ¿Cómo es que en la academia no se trabaja con los cuentos, no se trabaja con la música? Cuando ya desde la República de Platón, en el diálogo bonito, en el libro séptimo, se plantea la importancia pedagógica de la música como un instrumento que sirve, entre otras cosas, para fomentar procesos. ¿Cómo hacemos para permear la academia de estas cosas, como las que estamos haciendo hoy, que tocan la fibra de la sensibilidad humana y nos permiten pensar, como diría de la Mirandola, de lo humano y de lo divino? Pues, Rocío, yo sí creo que ahí la respuesta se la puede dar Juan Manuel, que tiene toda la experiencia de la vida. Yo no creo mucho en ese proceso muy espontáneo que se produce en la academia, a veces de la literatura y fundamentalmente de la poesía. Que muchas veces esa carencia puede ser hasta más productivo que el diseño a partir precisamente de una suerte de paquete que es lo que prima en la universidad. Yo sí creo que fundamentalmente todo el espectro del pensamiento debe pasar precisamente por el meridiano de las humanidades, la cultura, de las artes, de todas las grandes artes en las cuales la poesía es su epicentro. Un arte que no tenga una poética difícilmente es un arte. Sin embargo, se ve tan subvalorada la poesía, la lírica. Muchas veces, una vez salidos de la universidad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamientos, reconocen, lo saben, intuyen que lo que ellos tenían aplastado eran sentimientos relacionados con el poeta. Así que yo estoy muy de acuerdo con que eso debería ser un fundamento, pero que lamentablemente una cosa tan, digamos, cerrada como muchas veces, no quiero satanizar eso, en la academia hace distanciar más bien, crear como una zona pedregosa alrededor de que la policía no sé si con eso en relación con la pregunta, pero eso es lo que tengo que pensar. Muchas gracias, Mario. Nos aplaudimos, muchas gracias a todos los asisteros. Muchas gracias, Rosaura. Pues a tu salud. A ustedes, muchas gracias por todo. Salud, salud. Yo con juguito de mora. Eso. No, hay algo que quería manifestar ahora para cerrar después de Juan Manuel. Y con respecto a lo que planteaba el profesor, ¿cómo es el nombre del profesor? Rocío. Tomás. Omar. Tomás. Omar, mira, esa preocupación tuya es muy importante. Y creo que Juan Manuel ha dado pues unas pautas, ¿no? Porque igual uno siente que uno como escritor de poesía siente que a veces no le paran bolas, ¿no? A veces siente eso, que no le paran bolas, que como que de alguna manera también es importante que la poesía es para algún público también especial y entonces ahí me siento muy honrada. Pero, por ejemplo, nosotros estamos haciendo trabajo con cárceles, ¿sí? Específicamente llevamos 4 años llevando Festival de Poesía a la cárcel del Buen Pastor.
yo coordino ese trabajo. Y estoy enamorada de eso porque es que las reclusas en medio de este abandono, de ese encerramiento, uno descubre una cantidad de mujeres valiosísimas que están expresando sus sentimientos. Tanto es así que este año vamos a hacer las primeras publicaciones de poetas en prisión de Colombia, de España, y de Argentina. Y acá, de 4 países, vamos a hacer, y ya le reservamos página. Porque además de eso, la evaluación que han hecho las directivas en el Buen Pastor, que es lo que tenemos aquí de Bogotá, también nos han mostrado muy buen interés, en tanto que manifiestan ellas que en las mujeres ha cambiado algunas perspectivas de frente a ver el mundo, ¿no? Y como las nuevas esperanzas. Es decir, el solo hecho de leer y escribir ya y estar movidas por una sensibilidad especial y escribir armónicamente desde el lugar de reclusión lo que sienten, lo que les duele, lo que les falta, es una manera de disipar siquiera ese encerramiento también, ¿no? Que por el motivo que sea, les duele, no es fácil. Entonces, yo creo que el trabajo aquí es continuar yendo. Con Juan Manuel, por ejemplo, este año no fue, pero he querido visitar los colegios. Uno en los colegios encuentra igualmente lo que tú estás planteando. Profesores que llegó el poeta y entonces cree que llegó el practicante de maestro, el practicante de estudiante de maestría, ¿sí? Y entonces se van. Y entonces los niños se le paran a uno en la cabeza, por eso, porque es la presencia de eso. Pero entonces, ahí también uno tiene que contar con buenos docentes que sean receptivos a eso, que también los hay. Solamente en el caso que estoy planteando es uno por allá, uno que otro. Pero eso desde las aulas de la universidad, que sí era importante sensibilizar en eso. Yo digo que los pensum no pueden ser obligatorios porque la gente cuando aprende obligado no es igual que escribir poesía por una calificación, yo no me lo imagino. No me imagino que salga, ¿sí? Que salga calificar lo que siente es complicado, pero sí, por lo menos yo me siento satisfecha con lo que veo que se está haciendo, lo que yo he podido contribuir con esto y estar rodeada de personas, de grandes poetas, de gente sencilla, de gente que va entendiendo que hay unos en diferentes niveles, ¿no? Bueno, señores. Rosaura, espérame, aquí hay alguien muy especial que ha estado muy calladito y que tiene mucha experiencia y que se llama Fabio Jurado. A ver, Fabio, yo lo veía ya y me estaba extrañando que no dijera nada. Ya me parecía extraño. No, pues porque me gusta más escuchar que hablar, aunque al escuchar se habla igualmente. Parece que el tema que se ha tocado al final es oportuno para señalar que hay momentos en los cuales las personas ingresan a la poesía. No hay momentos fijos. Entonces estoy pensando en ingenieros, matemáticos, médicos, historiadores, economistas, que luego de hacer el recorrido universitario se interesan por la poesía. Hay un fenómeno muy extraño, muy raro, y es que es más notorio en los médicos. Los médicos sienten la necesidad de la poesía, seguramente porque la poesía ayuda también a comprender la complejidad de la condición humana. Entonces, estamos de acuerdo en que la poesía no es enseñable, no es enseñable. La poesía se aprende y se vive, se siente.
Y siempre hay detrás de cada ser humano una potencialidad poética. Creo que tu poesía, en algunos que fueron leídos, se acerca a esta idea, cómo la poesía circula entre nosotros. Creo que el reto está en cómo materializarla con la palabra escrita. Bueno, solo diría eso y felicitarte por el libro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí, Rosaura, muchas gracias. Estaremos hablando entonces. Perfecto. Muchas gracias a la Universidad Distrital, a las personas que la representan, al profesor Jurado, qué rico. Sí, yo lo veía muy calladito y eso estaba extrañada. A Marta, muchas gracias, que sigan brindando por la poesía y felicitaciones por este programa hermoso. Y por aquí a los que están escondidos en el otro rincón. Juan Manuel, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, gracias. Y salud. Y salud. Muy bien. Muchas gracias, profesora Marta, por la invitación. Gracias por invitación. Sí, yo no sé si... Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Olga. Llegué el momento que era, ¿no? Sí, sí, claro, es muy bien. Sí, ahora sí que no lo dije también, ella tiene otros libros de poesía. No es la movida.